Bienvenido a una nueva clase del curso de programación. La clase anterior habíamos hecho el ejercicio 2 de los ejercicios de repaso. En esta clase me gustaría que avancemos con el ejercicio 3 y a su vez, bueno, que también hagamos un poco más de hincapié en el tema de diagrama de flujos, que me parece que es una herramienta importante para todo desarrollador. Entonces, para lo cual vamos a ir de nuevo a nuestras notas a ver de qué se trata el ejercicio 3. Dice, realizar un algoritmo para hallar el mayor de 3 números. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio sí lo que vamos a utilizar va a ser el tema de arreglos, que ya habíamos visto. Y lo que yo pienso es que podemos utilizar un poco el arreglito que nosotros habíamos estado utilizando para el tema de ordenamiento de arreglos. ¿Sí? Y vamos a ver que vamos a tener un arreglo de este tipo, en el cual en los tres elementos van a ser ingresados por usuario. Entonces, ¿qué se me viene a la mente? Bueno, yo creo que vamos a necesitar pedirle 3 veces que ingrese un dato al usuario y a su vez, ¿cómo hacemos cuando necesitamos que repita una acción, nuestro algoritmo repita una acción, en este caso 3 veces? Sí, vamos a utilizar un operador de mientras, ¿sí? Y después, cuando ya tengamos los 3 datos, ¿qué vamos a necesitar hacer? Vamos a necesitar descubrir cuál es el mayor de los 3 datos, ¿no? Para posteriormente imprimirlo. Entonces ahí vamos a necesitar otro mientras, ¿sí? Esa es una de las formas que se me ocurre. Podemos utilizar un mientras para introducir los datos y otro mientras para después recorrer el vector, el arreglo y ver cuál es el valor mayor, ¿verdad? Otra forma que se me ocurre es que, por ejemplo, no usemos un vector, ¿sí? Que directamente usemos un mientras, ¿sí? Un mientras que vaya desde 0 hasta 3, desde 1 hasta... Sí, en realidad es lo mismo. Desde 0 hasta 2, por ejemplo, o desde 1 hasta 3, ¿sí? Porque es lo que nos pide el ejercicio, que veamos el mayor de 3 números. Y que si el valor que, cada vez que leemos, si el valor que introduce el usuario es mayor al valor anterior, el valor que introduce el usuario es mayor al valor anterior, al valor mayor anterior, lo reemplacemos y después al final simplemente imprimimos el valor que está ¿cómo es? En la variable, en este caso, el valor mayor. Creo que vendría a ser por ahí el más simple, el aproximamiento, digamos, más simple. ¿Sí? También más performante, que utilizaría menos recursos porque no necesito crear un vector ni nada de eso. Pero esta forma de hacer el ejercicio también me parece interesante. De repente lo que podemos hacer es, tratemos de hacer más simple y tal vez en la siguiente clase vemos cómo sería hacerlo de la otra forma. ¿Sí? O por ahí lo voy a dejar en un ejercicio hacerlo de esta manera. Vamos a ver. Bueno, empecemos por esta forma, la más simple, sin arreglo, ¿sí? Vamos a primero hacer un diagrama de flujo para esto. Y vamos a borrar el que teníamos del ejercicio anterior. Tenemos el inicio del algoritmo. Y si recordamos, lo que vamos a necesitar es mostrar, primero que nada, un mensaje al usuario, ¿no? Mostrar mensaje para que el usuario ingrese un número. ¿Sí? Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar el número, ¿verdad? Vamos a utilizar por ejemplo. Solicitar número. O bien, ingreso de número podemos poner. ¿Sí? Y una vez que ingresamos el número, vamos a evaluar, ¿sí? Si el número ingresado, evaluamos, es mayor que el último ingresado. ¿Sí? ¿Es mayor que el último ingresado?
Bien. Si es mayor, vamos a guardar en variable auxiliar. Vamos a guardarlo en una variable auxiliar, que podremos llamarla mayor. ¿Sí? Eso es sí. ¿Bien? Bien, si después de guardarlo en la variable anterior, nosotros tenemos que volver al principio, ¿verdad? Mostrar de nuevo el mensaje. ¿Bien? Y de la misma manera, si es no, vamos a volver a mostrar el mensaje. ¿Y cuántas veces lo vamos a hacer? 3. Vamos a poner n igual 3. ¿Sí? De este lado también, n igual a 3 para denotar que lo vamos a hacer 3 veces. ¿Verdad? Entonces me parece que hasta ahí va. Y una vez que termina el terminador, digamos, vamos a tener que poner acá lo que podríamos hacer también es, sí, otra pregunta, ¿no? Ponemos otra pregunta acá que sea, ¿hay más números? ¿Sí? Entonces nos ahorramos el tener que especificar, ¿sí? Cuántas veces lo vamos a hacer, porque lo podríamos ampliar si quisiéramos, ¿sí? Entonces, bien, de cualquier manera siempre vamos a venir de acá a acá, de acá a acá. Bien, ¿hay más números? Sí, vuelvo al principio. Bien. Y en no, muestro mayor. No. ¿Ok? Y de acá también vamos a agregar, simplemente para no olvidarnos que después de mostrar el mayor, fin de algoritmo, ¿sí? Simplemente como para que quede bien claro que después de mostrar el final, nos vamos al fin de algoritmo. Entonces, repasemos nuestro diagrama de flujo. Empieza el programa, muestra un mensaje para que el usuario ingrese un número, ingresa el número. ¿Es mayor que el último número ingresado? Si es mayor, guardo en la variable auxiliar mayor. ¿Sí? Si no es mayor, me voy directamente, no hago nada y me voy a ver si hay más números por preguntar. ¿Sí? ¿Hay más números? ¿Hay más números por ingresar? ¿Hay más números por ingresar? Sí, vuelvo al principio, muestro el mensaje, pumba, y se repite el proceso. No, imprimo mayor. ¿Qué quiere decir imprimo? Muestro, digamos, no escribo. Entonces, en este caso lo vamos a hacer 3 veces porque ese es el ejercicio, pero podría ser cualquier cantidad de veces según nosotros lo programemos. Entonces, mostrar mensaje para que el usuario ingrese un número, ¿es mayor que el último ingresado? Sí, entonces lo guardo en una variable auxiliar mayor. No. Bien, acá esto, cuando lo estoy revisando, me estoy dando cuenta que en realidad no tiene que ser mayor que el último ingresado, sino es mayor que el valor de mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener que compararlo contra el valor que yo tengo en la variable mayor, ¿verdad? Entonces, ¿es mayor que el valor de mayor? Sí, entonces lo guardo. A ese número que ingresó el usuario lo guardo en la variable auxiliar. ¿Sí? No, entonces me voy a preguntar si hay más números por ingresar. Me voy a fijar si hay más números por ingresar. Cuando ya no hay más números por ingresar, imprimo mayor y después fin de algoritmo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a verlo en código ahora. Voy a crear un nuevo archivo de algoritmo. Y vamos a replicar más o menos lo que hicimos en el diagrama. Primero que nada, pensemos que podríamos también escribir, por ejemplo, primero el proceso y después envolverlo en un mientras, ¿verdad? Podríamos escribir el proceso. Ingrese
un número, ¿sí? Entonces voy a leer número, ¿sí? Y después, ¿qué dice? Y después ingreso un número, tengo un rombo. Entonces quiere decir que tengo un sí, ¿sí? Tengo una evaluación. Si es mayor que el valor de mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a necesitar también crear una variable que se llame mayor, ¿verdad? Le puedo poner 0, por ejemplo, ¿sí? De número inicial. Porque al principio no tenemos nada en mayor, porque la tenemos que crear primero, ¿verdad? Entonces la puedo crear en 0. Y después, si número es mayor que mayor, ¿sí? Entonces, mayor va a ser número, ¿verdad? Esta parte de asignar, de ponerle el número ingresado en la variable mayor auxiliar, vendría a ser esto, ¿sí? Entonces, si el número ingresado es mayor a lo que tenemos en la variable mayor auxiliar, mayor va a ser el número, ¿verdad? Es lo que pusimos acá. ¿Es mayor el valor ingresado que el valor que tenemos en la variable auxiliar? Sí, entonces guardo en variable auxiliar el valor ingresado, ¿verdad? Y después, al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el número más grande es, ¿sí? Y acá podemos directamente imprimir mayor, ¿verdad? Bueno, ya lo hicimos uno. Ahora, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando que esto lo repitamos, ¿verdad? No nos olvidemos que la variable mayor que yo puse acá va a tener que estar afuera de nuestro mientras. Entonces lo podemos poner acá al principio, ¿verdad? ¿Y qué va a estar adentro del mientras? Bueno, esta parte, lo que habíamos dicho, lo que está envolviendo esta parte de volver al principio, todo esto va a estar dentro de nuestro mientras, ¿verdad? ¿Por qué pongo mayor afuera? La inicialización de mayor en 0 afuera, porque si no, cada vez que empiece el mientras, mayor va a volver a ser 0. Y eso no es lo que necesito, sino que necesito que mayor vaya guardando el valor más alto que voy ingresando por teclado, ¿verdad? Entonces, mientras, ¿qué voy a necesitar acá? Voy a necesitar un índice. Lo puedo especificar acá junto con mayor, por ejemplo. Entonces, i, ¿sí? Y podemos ponerle 1, por ejemplo, mientras i sea menor o igual a 3, ¿sí? Fin, mientras, y agarro esta parte que habíamos hecho acá de escribir, leer, y el sí, ¿sí? Lo selecciono y lo muevo tuki dentro del mientras. Si es que me deja, no me deja. Entonces lo corto, lo puedo cortar y pegar dentro del mientras, ¿verdad? Entonces tengo mayor inicializado en 0, tengo un índice en 1 y me dice que mientras i sea menor o igual a 3, que era lo que nos pedía el ejercicio, ingresar 3 números, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la primera vuelta, ¿sí? Mayor va a ser 0 y va a ser 1, mientras 1 sea menor o igual a 3, sí, ¿verdad? Entonces entro, voy a escribir, ingreso un número, voy a leer el número. Si número es mayor que mayor, entonces número en este caso, por ejemplo, si yo le pongo un 5 en la primera vuelta, ¿es mayor que mayor? Sí, porque 5 es mayor que 0. Entonces mayor deja de ser 0 para convertirse en 5 ahora, ¿sí? ¿Qué me está faltando acá? Al final de todo, antes de terminar el mientras, incremento i, como siempre. I más 1, ¿verdad? Incremento, ahora i es 2, ¿sí? 2 es menor o igual a 3, sí. Entonces de nuevo estoy adentro, escribo ingreso un número por teclado. Por ejemplo, digamos que le ponemos un 4. Entonces si 4 es mayor, que mayor era 5 por la anterior vuelta, 4 es mayor que mayor, no. Entonces no se ejecuta el código adentro, salto el sí, me voy a incrementar el índice. Y mayor sigue siendo 5, ¿verdad? Porque el último 4, como es menor, no lo vamos a meter. Y después, y ya ahora vale 3. Entonces de nuevo escribo, ingreso un número, digamos que le ponemos un 7, por ejemplo. Y ahí, si 7 es mayor que era 5, sí, entonces 7 mayor que 5, mayor, ahora pasa a valer 7. Incrementamos,
Cuando volvamos acá ya lo vamos a tener en 4, por ejemplo, y igual a 4. Y ahí entonces ya no se cumple la condición, salimos del mientras. Nos venimos al final, escribir el número más grande es mayor. ¿Verdad? Vamos a probar si es cierto. Ingreso un número. Ponemos por ejemplo 7. Ingreso un número, ponemos por ejemplo 8. Ingreso un número 3. El número más grande es 8. ¿Bien? Entonces, bueno, más o menos para cerrar este ejercicio, trata por favor de hacer esto, lo que es el diagrama de flujo, trata de replicarlo, trata de hacer el código también que te dé más o menos un resultado parecido, ¿sí? O igual al que habíamos hecho. Podés jugar con la cantidad de elementos, podés jugar con los mensajes que mostrás, ¿sí? Pero que la lógica se mantenga. Y si tenés alguna duda sobre este ejercicio, ya sabes, me podés ir consultando. En el ejercicio siguiente vamos a hacer el último ejercicio de repaso. Así que bueno, te espero en la siguiente clase.